Me han dicho que entre la vegetación de un pueblo en Tomé, para ser más específico Punta de Parra, aún existen vestigios de construcciones bélicas. Estoy hablando de búnkers y otros lugares que yacen abandonados entre la naturaleza y que no muchas personas tienen conocimiento de ellos en el país. Hoy quiero ir con ustedes y ver si es que lo encontramos. Ya me encuentro en Punta de Parra y según me indica el mapa debería estar un poco más abajo. Así que nada, vamos para allá a ver si es que encontramos los búnkers de Punta de Parra. Y bueno amigos, el nombre del lugar es el Fuerte López de Alcázar. También está el Fuerte San Martín. Eran las posiciones más cercanas a Concepción en ese momento de todos los fuertes que se construyeron antiguamente. Y nada, ahora voy a encender el auto y nos vamos a ir con rumbo a buscar estos fuertes aquí en Tomé. Así que nada, vamos para allá, hijo de la Pachamama. Llegado ya al sector del bosque, allá está la entrada general. No se ha podido entrar con el auto, pero vamos a tener que bajar este gran bosque, no sé si lo logran ver para allá, caminando y buscar el fuerte en algún lugar. El día de hoy no me encuentro solo, vine con Freddy, que ha salido en algunos videos anteriores, algunos años atrás en Antofagasta. Aquí se encuentra Freddy, amigos. Hola amigos, aquí estamos nuevamente acompañando al gran Klaus y ahora lo vamos a acompañar en modo de seguridad. En caso que haya algún inconveniente, no esté solo. Ahí nos cuidamos mutuamente y bueno, ahora a descender. Pero amigos, para que entren en el contexto del lugar al cual vamos, debo contarles un poco la historia. En 1886, el presidente Balmaceda mandó a realizar estudios de construcción de fortalezas de artillería en las costas de Valparaíso y también de Concepción, los cuales se transformaron en los búnkeres que vemos hoy en día. Una gran cantidad de fuertes se construyeron en la bahía de Concepción con el objetivo de cuidar el puerto de Talcahuano, el segundo puerto más importante en todo el país en aquel momento. Eran los tiempos de gloria del Gran Concepción. Se movilizaba cerca del 70% de todo el alimento que había en Chile. También se abastecía a Estados Unidos en la fiebre del oro. Pero lo más importante y por lo que yo creo que se hicieron estas fortificaciones, y bueno, está confirmado, es en ese momento, adivinen qué cosa, el salitre del norte del país. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el salitre de Iquique, Antofagasta con la zona centro-sur de Chile? Y bueno, las salitreras y sus maquinarias funcionaban a base del carbón. Y ustedes sabrán que aquí en Lota estaban las minas de carbón más grandes del país. En conclusión, los fuertes eran para resguardar las remesas de carbón que venían desde Lota hacia las salitreras. De modo que no solamente cumplía un rol como de defensa militar, sino que también jugaba un rol muy importante en la economía del país. Es por eso que no se construyeron solamente estos dos fuertes que están en este sector, sino que fueron 13 fuertes en total, en distintas etapas en la bahía de Concepción, y los colocaron en forma estratégica en los puertos principales, como por ejemplo Talcahuano, San Vicente, Tomé y Penco, lugares que debían estar muy fuertemente vigilados. Amigos, les debemos ser sinceros, nos ha costado bastante poder encontrar la entrada. Pero miren, aquí encontramos como una entrada de conejo, no sabemos si esta será la entrada, vamos a ver, porque el mapa nos indica que está por el sector de allá, pero no vemos otro lugar porque la calle se va hacia otro lado, entonces hay que meterse sí o sí dentro de la vegetación. Y miren lo grande que están los árboles, para que vean que no está a simple vista, está muy escondido entre medio de la naturaleza. Algo que nos llamó la atención de inmediato es unos tubos que encontramos aquí, miren. Son tubos metálicos pero que pasan desapercibidos como que si fuesen troncos de árboles. Y no es el único, nos dimos cuenta que acá también hay otro. No sé si lo logran ver, pero sale de la tierra, pareciese que es un tronco de árbol, pero no, es metálico. ¡Wow! Y para acá hay más, miren, tenemos otro por acá. Dentro está con agua y por allá tenemos otro más y otro más. Son como muchos tubos hacia allá. Y acá tenemos cerro y bueno, vamos a buscar el fuerte. Mira, Klaus, acá hay como cemento y allá como que allá se ve el fuerte.
donde se ve como un ¿verdad? graffiti. Puede ser que el que está allá. Y miren acá, sí, pues verdad que está lleno de cemento, ¿por qué no lo vi? Es como cemento destruido y que ha sido tapado por el cerro de a poco. Miren, está realmente oculto. Si yo pasé de largo, no me había dado cuenta de este sector. Wow, es bastante bonito igual. No he parado de grabar para que se den cuenta lo escondido que se encuentra este lugar. Wow, qué impresionante. De verdad que es majestuoso. Muy pero muy bonito, y que esté aquí entre medio de la vegetación, entre medio de los árboles, le da un toque bastante místico, ya que llega a dar miedo. Miren qué impresionante, es como que si se tratase de una cárcel antigua, algo así. Y a medida me acerco, se escucha con ecos. Miren la escalera, qué hermosa. Una construcción muy pero muy antigua, pero a la vez muy bonita. Wow. Este es un fuerte realmente impresionante. Uy, no se ve nada. Voy a prender la luz para que se den cuenta. Ahora se ve un poco mejor. Fíjense en los detalles, la construcción, lo gruesa que es y como son para allá, impresionante. Miren lo grande y lo amplio que es acá adentro. En este momento estamos bajo el cerro y por acá unos tipos ventanales que creo que han sido tapados. Por ahí unas puertas secretas, quizás para allá eran túneles, quién sabe. Acá tenemos respiraderos. De verdad impresionante lugar, me sorprende mucho. Como les digo, amigos, es un lugar muy antiguo, a la vez muy hermoso por la arquitectura que tiene, los detalles. Es impresionante que esté abandonado aquí en medio de la vegetación. Creo que hay un sitio turístico en Potencia totalmente abandonado. Yo pagaría por venir a ver un lugar como este. Como dato histórico importante sobre esta hermosa construcción, entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre de 1931 ocurrió un motín protagonizado por un grupo de marinos de la Armada de Chile. Esto impulsado por la rebaja salarial impulsada por el gobierno del vicepresidente Manuel Truco. Esto ocurrió justo cuando el país sufría una gran crisis económica y también una crisis política. En este movimiento que se formó por los marinos se tomaron embarcaciones, reparticiones de Coquimbo, Talcahuano, Valparaíso. Acá en Talcahuano la llamada Escuadra del Sur capturó 18 buques. Y también, obviamente, dentro de todo ese motín, de todo ese revuelo que fue bastante grande, se capturaron edificios importantes como el que tengo a mis espaldas: el Fuerte Punta Par, el Fuerte El Morro y el Fuerte Borgoño. Para poder recuperar estos sitios y poder volver todo a la normalidad, hubo una disputa entre el ejército y la armada en aquel año. Y adivinen dónde fue que se libraron las batallas: en estos fuertes, dejando cerca de 300 personas fallecidas. Miren cómo es por fuera, no sé si se logran dar cuenta, la arquitectura, las ventanas, los detalles de las ventanas, las puertas por acá, y entramos al segundo búnker o fuerte. Aquí hay personas que han venido a hacer fuego, parece algo así, porque se ve una escalera quemada ahí, y por acá todo igual que el primero que visitamos, que está al lado en realidad. El mismo edificio se encuentra al lado. ¿Qué te pareció este sector, Freddy? No, yo lo encuentro bonito, tampoco lo conocía siendo de acá de la zona. Y veo que tiene tantos detalles, que tiene pasamanos, que no parece un fuerte, sino que parece más como que hubiera sido una cárcel o pensado quizás a futuro para que fuera algo turístico, pero acá se ve que está totalmente abandonado. Con el tiempo estos fuertes fueron siendo remodelados, a algunos se les pusieron antiaéreos, a otros cañones. Todo esto en el marco de la plena Segunda Guerra Mundial. Hablo del año 1940. Quizás preparándose si es que la guerra llegase a venir al sur de América. Ahora, también puede ser
no sé, pero no sé si ustedes sabían que Chile participó en la Segunda Guerra Mundial. Quizás por eso le echaron una manito de gato a estos búnkers y fuertes. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Chile se declaró neutral, pero en 1942 comenzó la paranoia en el continente americano, debido a que había muchos japoneses y se hablaba que podrían ser espías del imperio nipón, por lo que Estados Unidos comenzó un plan de traslado de japoneses a campos de concentración. Quizás eso no se lo cuentan en la escuela, no se lo cuentan en las películas porque es Estados Unidos. Estados Unidos, México, Perú y Brasil eran en donde se encontraban algunos de estos campos de trabajo para los japoneses. La prensa en Chile apoyaba esta medida ya que tenían miedo de una posible invasión japonesa a las costas chilenas, pero luego de que Estados Unidos insistió la presión diplomática, en un hecho diplomático Chile ingresó oficialmente a la Segunda Guerra Mundial el 13 de abril de 1945. Chile le declaró la guerra al eje, especialmente a Japón, pero obviamente si ven la fecha 1945 la guerra ya estaba por acabar. Para que se hagan una idea, Hitler se en su búnker el 30 de abril y el 13 de abril Chile le estaba declarando la guerra recién a Japón, tanto así que fue el último país de los aliados en ingresar a la Segunda Guerra Mundial. Como anécdota, en Chile se le llegó a cambiar el nombre al parque japonés en Santiago, se le llamó Parque Gran Bretaña en 1941. Además se dejó de regar los cerezos que había regalado el emperador Hirohito. Estos dos actos fueron motivo para que los años siguientes se burlaran de Chile, diciendo que fue la única agresión que hizo Chile al imperio japonés. Y bueno, en cierta manera era verdad. Chile no movió tropas a Japón, no hizo ni un movimiento bélico, solamente lo que les conté, le cambió el nombre al parque japonés y dejó de regar los cerezos. Hoy en día ese parque japonés, luego llamado Parque Gran Bretaña, se llama Parque Balmaceda en Santiago. Bueno, son anécdotas, son historias que quizás no muchos saben, que no muchos se cuentan, pero que pasaron aquí en Chile y de las cuales son parte estos fuertes y búnkers que tenemos ocultos aquí en la naturaleza en la octava región. Y bueno amigos, miren, ahí está lo hermoso de la arquitectura que tenía este fuerte, y arriba en el techo, en la parte de arriba, miren, subiendo la escalera, nos encontramos con esto que es realmente gigante. No pensé que fuese tan grande este fuerte, que realmente es un búnker. Son paredes muy gruesas de puro cemento, miren, realmente impresionante. Wow, miren por acá, se ve que acá había una pieza de artillería, quizás era un antiaéreo que disparaba hacia arriba, no lo sé. No sé si se dan cuenta, pero eso se nota que giraba. Son como túneles, quizás que conectaban con algo. Y wow, claro que sí, miren, abajo hay como un pasillo, no sé si lo logran ver, e incluso acá hay una escalera y abajo hay un pasillo, creo que se conecta todo para allá, un túnel. Por acá también debe tener salida, claro que sí, sigue por allá el túnel, no sé si se verá por la oscuridad, pero se conecta todo eso. Miren lo grueso que era. Por allá tenemos un sector de mira, miren, es que no sé si logran ver o dimensionar el tamaño del fuerte. Miren, allá había un vigilante que quizás que vigilaba. Por acá tenemos otra escala más, escalera, y el fuerte realmente gigante y está oculto aquí entre la naturaleza. Luego que pasó la época de la Segunda Guerra Mundial, como todos saben, en Chile vino otra etapa más, y estos fuertes fueron testigos en muchas ocasiones de una etapa también oscura en la historia de Chile. Hablo de los detenidos desaparecidos en 1973. Lamentablemente en este sector específico no he visto ninguna placa que nombre aquello. No sé si recuerdan el video al cual fui al fuerte del Morro. Había una placa que conmemoraba aquella época, pero acá está todo realmente abandonado, rayado, lleno de grafitis, y el patrimonio, la cultura y la historia quedaron en el olvido en este sector. Es lamentable, Klaus, ver estas cosas que son importantes para el país, tienen historia, como tú bien explicabas, y verlo así que está todo grafiteado, verlo sucio, botellas. Es una lástima porque sería bueno como dejarlo como algo turístico, pero se ve que está totalmente en abandono, nadie ha hecho nada. Amigos, yo sé que ustedes dirán, Klaus, ¿y por qué no te metís dentro de esos túneles? Bueno, hay una leyenda urbana que dicen que después fue corroborada por un soldado, que existe un túnel desde la playa de Punta de Parra hasta Los Fuertes, que uniría todo, en realidad. Y bueno, lo creo, porque tremendo fuerte, no creo que esté solamente acá. Pero lo más impactante de todo es que cuentan que una vez que intentaron desmantelar, ahí sí, el túnel, fueron atacados por unas ratas gigantes que había en el sector. Puede ser, claro que sí, y tampoco quiero exponerme a que me ataque una rata gigantes en esos túneles. Wow, viniendo por el lado de acá, miren el suelo. Es como que si aquí, yo creo que se movía un carrito que quizás llevaba el armamento
hacia el sector de allá. Porque miren, están aquí los rieles, como que si se trata de un mini carrito. Y miren, aquí está la puerta chiquitita del carrito, no sé si lo logran ver. Una puerta bastante pequeña y miren esta, una puerta muy pero muy gruesa que hasta el día de hoy está abierta y podemos ingresar. Permiso. Esto es gigante. Es gigante hacia allá, amigos. No sé si logran ver el final. Estos son los túneles que veíamos desde afuera. Miren qué impresionante. Estamos bajo los árboles. Estamos bajo la naturaleza en estos búnkers. Y estos son los túneles. Espero no encontrarme con las ratas. Dije que no me metería aquí, pero acá estoy. Wow, ¿qué es eso? Qué extraño eso. Impresionante. La mega construcción que hay acá adentro. No sé si logran ver bien como lo veo yo. Pero estamos con túneles bajo la naturaleza. Eso me impresiona bastante. Y bueno, aquí llegamos a la primera ventana, la cual se veía desde afuera. No sé si lo recuerdan. Yo creo que aquí el soldado subía esta escalera. Podía subir esta otra pequeña escalera y miraba hacia afuera. Y por al lado de allá tenemos otra salida más. Y aquí que estuviese el cañón, que estuviese el antiaéreo, no sé. Pero por lo que me doy cuenta daba vuelta, debe haber sido un antiaéreo que lo tenían aquí. Jamás pensé que el fuerte, yo me lo pensaba algo simple, pero no algo tan producido. Imagínense con túneles, con rieles para el carrito que lleva el armamento, con un mirador que aún no lo hemos ido a ver, pero desde acá se ve. Me impresiona. Bueno amigos, ahora comenzamos a subir al mirador. Wow, impresionante, de verdad. Me impacta demasiado el que esto esté construido en este sector. Miren, lisa la pared por acá. Es muy similar a los búnkers que vimos en la Segunda Guerra Mundial, en las playas de Normandía. Es exactamente lo mismo. Un gran terremoto en 1751 azotó la ciudad de Concepción, ciudad que antes se encontraba ubicada en el sector en donde hoy se encuentra Penco. Allí estaba Concepción. Fue destruida por el terremoto y luego por un gran tsunami. Ante esto se realizó un cabildo entre los vecinos preguntando dónde quieren que refundemos la ciudad que se destruyó por completo. Ellos dijeron, nos gustaría que se refundara en la altura, en el sector de Punta de Parra, en donde estoy justamente ahora ubicado. El gobernador Ortiz de Rosa, tras varios análisis, dijo no, porque es una zona muy estrecha e inadecuado, no se dan las condiciones para refundar la ciudad allí. Y bueno, es por eso también, y explica el por qué Concepción no tiene puerto, por qué Concepción no tiene playa y está ubicado en la altura. Porque la gente quiso salir de la playa ya que sabían el peligro inminente de un nuevo tsunami. No querían volver a repetir lo mismo. Y bueno amigos, aquí está la escala y entramos al mirador. Yo creo, y lo más probable es que en aquel tiempo esta vegetación no existía y tenía la vista de toda la bahía. Un poco más, no sé si logran ver entre medio de los árboles, se visualiza el mar. Bueno, si es que no existieran esos árboles, que es lo más probable en aquel momento, la vista sería absoluta de toda la bahía, de todo. Y lo más probable es que es obvio, si es que hicieron esto aquí para mirar, no va a ser para mirar los árboles, va a ser para mirar la gran bahía de Punta de Parra y de Tomé. Igual esto me hace un poco viajar en el tiempo. Miren amigos, para que tomen la dimensión, nosotros venimos de allá abajo, subimos la escala, no sé si se recuerdan. Todo esto es parte del fuerte, hay túneles, ahí está el carrito de, no sé, de armamento que había. Acá está el mirador que acabamos de visitar y miren, si seguimos hacia acá, para que vean lo inmenso que es este lugar, tenemos otra escala por acá y para allá, miren, es eterno hacia allá, impresionante. Wow, llega hasta la esquina de allá. Cuánto cemento gastado en este lugar y miren las terminaciones que tiene, son de un fuerte, de un búnker. Es casi impenetrable. Y bueno amigos, ya hemos llegado acá al punto de inicio, en el segundo piso podríamos decir de este gran fuerte donde estaba el antiaéreo supuestamente. Le doy la gracias al Freddy que me acompañó hoy. ¿Por qué? Porque hace poquito acabamos de escuchar que hay unas personas allá, ¿cierto? Sí, se escuchaba gente. Sí, unos jóvenes puede ser, estaban tosiendo, así que yo creo que estaban fumando algo. Y nada, le doy la gracias a todos, espero que estén muy bien. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.